Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, mis queridos amigos, les comentaba, toda esta semana hemos hablado de que un conjunto, los bancos nacionales ya están gestionando apertura, no es la palabra correcta, de cuentas en dólares, y usted puede pagar en bolívares, pero usted también puede retirar en el banco dólares. Es una especie de custodia de dinero, no es una cuenta de ahorro, no es una cuenta corriente, te cobran el 1% por las transacciones. Pero los bancos intentaron ir un poco más allá e intentaron entregar a sus clientes que tienen garantías en dólares, o sea que tienen cuenta en dólares, créditos en dólares. Ayer la Sudeban prohibió que se siguieran entregando créditos en dólares. Los créditos que se están entregando, los muy pocos, son en bolívares, pero con una indexación al dólar, lo que evidentemente encarece la actividad crediticia, la poca y casi nula actividad crediticia que hay en Venezuela. Tengo vía telefónica a la economista Tesalí González para que nos explique un poco este modelo híbrido de país que compra y vende en dólares, país que compra, vende en bolívares, pero una banca que prácticamente no existe en su actividad de intermediación, que es la actividad lógica de la banca. ¿Cómo está usted, economista? ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias. Bien, bien. Gracias por la atención que me presta en este momento. Gracias. ¿Cómo volver a una actividad económica de intermediación monetaria más o menos normal? Dolarizando, regresándonos al bolívar, porque este sistema híbrido lo conocieron los bolivianos, creo que lo conocieron en su momento los ecuatorianos, pero no le sirve a nadie. Yo no puedo comprar un carro a crédito, no puedo comprar una casa a crédito porque no hay modo de que me entreguen un crédito. Juan Carlos, recuerda que cuando hay, ya tú lo has explicado de alguna manera en la pregunta, cuando hay una situación de voy a decir bimoneda, donde una no es apetecida por el público, la otra te resguarda valor, que es el dólar. Se crea en el sistema financiero, el que maneja el público, de verdad mucha incertidumbre. Cuando a la banca se le prohíbe de alguna manera realizar créditos o otorgar créditos, tal cual como lo anunció ayer la Sudeban, vamos a decir, atando de manos la propia banca, que hace una semana le permitía entonces utilizar ciertos instrumentos en moneda dura, en el dólar, ¿verdad? Muy entonces bien. eso está creando más distorsión y, por supuesto, hunde más a la banca, porque entonces utiliza la moneda dura o la recibe, la tiene que reportar al Banco Central, no como encaje, pero sí reportarle. Pero sin embargo, la ganancia, voy a decir, de alguna manera, que tiene las entidades financieras, que es cuando otorgan crédito, al restarle al crédito los intereses para la ganancia propia de la entidad financiera, no la pueden hacer, sencillamente sigue anulando todas las actividades del sistema bancario nacional. Ahora, mi querida economista Tesalí González, en cualquier lugar del mundo, los ciudadanos van a comprar un mueble, una lavadora, una licuadora, un carro, una casa, y solicitan un crédito a la empresa que vende el producto o el bien que está tratando de comprar. La empresa gestiona con el banco ve la actividad crediticia de la persona y otorga el crédito y hay actividad económica. ¿Cómo funciona un país sin crédito? En teoría económica hay una ley que nosotros la llamamos curva de ahorro e inversión, en la cual una suma cero cualquiera, el ahorro debería convertirse en inversión. De manera que eso motoriza y acelera el proceso
de producción, de productividad, de competitividad de una nación normal. ¿Qué pasa en el caso de Venezuela? En el caso de Venezuela, desde hace aproximadamente más de 22 años, el ahorro no se constituye en ningún estímulo para que el común de la población resguarde con su moneda, con el bolívar en este caso, ¿no? Por supuesto, resguarde, tenga cuenta de valor. Sin embargo, el proceso inflacionario que ha vivido Venezuela desde galopante hasta hiperinflacionario, sencillamente eliminó ese resguardo que podía tener sus ahorros. Entonces ahora tener una tarde un bolívar en un banco ahorrado, mañana sencillamente desapareció el bolívar. Lo que implica que no tienen entonces ningún incentivo para ahorrar. La tasa de interés, que en cualquier país se constituye en una variable manipulable para estimular inversión o para enfriar la economía, aquí en Venezuela sencillamente es una variable desaparecida. Ahora, no hay ninguna función que pueda dársele a la tasa de interés. Ahora, mi querida amiga, por lo tanto, entonces, ninguna evento comercial se puede realizar a través del crédito, porque eso sencillamente no existe. Entonces, ¿cómo los bancos dan a un comercio? Sí, se puede comprar la lavadora de Sally González. Ni siquiera existe, porque las cuentas en ahorros desaparecieron. Ahora, ¿cómo hacer para que el país regrese a una normalidad económica? Yo no digo un cambio político, pareciera que el cambio político es más complejo, pero una normalidad económica, ¿qué se necesita? La normalidad económica de la cual estamos siempre a la espera, definitivamente pasa, aun cuando tú no lo quieres decir, por un cambio político. Sin embargo, vamos a obviar esa parte, o esa esfera política, voy a obviar. ¿Cómo volvemos a la normalidad? Después de tener desde el 2017, octubre de 2017, un efecto hiperinflacionario mensual en esta economía, implica que el bolívar o la moneda en curso legal perdió completamente la confianza. Entonces la gente comenzó a protegerse y de facto comenzaron a hacer las transacciones de acuerdo a lo que el ciudadano común decidía con el dólar. Entonces, para volver a esa normalidad, no voy a hablar de dolarización, porque en las actuales circunstancias tendríamos que tener relaciones, voy a decir, institucionales, políticas, entre dos países, uno que emite el dólar y otro que recibe el dólar, para poder hablar de una dolarización. Caso que en el caso de Venezuela definitivamente no está visto. Pero, sin embargo, necesitamos de alguna manera hacer un tipo de reconversión monetaria que implique no quitarle ceros, no quitarle comas, no quitarle a la moneda, porque eso no hace nada. Sencillamente necesitamos regresar la confianza a algún tipo de moneda. Estoy hablando de una reconversión del bolívar, desapareciendo incluso su nombre, porque ya la palabra bolívar como moneda quedó totalmente desvirtuado. No hay confianza. Profesora, Tessali, sí, yo no hablo del tema político, porque es meterme en el otro tema. Evidentemente, si a Venezuela llega un gobierno democrático, liberal, esto cambia. Pero hasta ahora tenemos este problema con Maduro en el poder. Pero en Nicaragua, donde hay un gobierno autoritario igual que en Venezuela, funciona la economía y funciona el crédito. En Vietnam funciona la economía y funciona el crédito. Los chinos tienen una economía que está bastante saludable, que ha sacado a una cantidad de gente de la pobreza. ¿Cuál es el error venezolano? El error venezolano consiste
en haber eliminado de alguna manera, bueno, sí sabemos las maneras indiscutiblemente, la producción nacional. Y estoy hablando de la producción manufacturera, estoy hablando de la producción minera o de la producción petrolera, que era la que tenía las reservas en el pico nacional. Cuando esto comienza a hacerse desastroso o caótico desde el punto de vista productivo, ¿cómo vas a tener riqueza si tú no estás produciendo? Entonces, si no hay un respaldo productivo para el sistema monetario, esto definitivamente no funciona, que es el caso que no está ocurriendo en Nicaragua. Muy bien. Bueno, profesora, le agradezco muchísimo que nos haya atendido Tésali González, economista, siempre tan amable con nosotros. Vamos a identificar, al retorno regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.